Pedro Bordaberry publicó Al trabajo y adelante, vigencia y legado de Benito Nardone, Chico Tazo. Es un libro justamente sobre Nardone, editado por Sudamericana. Tiene un prólogo de Luis Lacalle Pou. Bueno, un poco recuerda a lo largo de estas páginas la histórica figura política que llegó a presidir el Consejo Nacional de Gobierno en alianza con el Partido Nacional a comienzos de los 60, que falleció en el 64 a los 57 años. Pedro Bordaberry una vez hace la anécdota de que no recibió los servicios fúnebres correspondientes. Estamos hablando de un libro que recorre la historia de una figura controvertida dentro de la política nacional, a veces inclasificable, inabordable, esquiva y no muy reivindicada, ¿no? De hecho, nada reivindicada por nadie. Y Bordaberry se lanzó a reconstruir su vida de una forma también particular, porque reconstruye de forma ficcionada algunos momentos clave de la historia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el libro y también sobre temas de política de coyuntura. Bordaberry, bienvenido, ¿cómo va? Gracias por la invitación. La verdad que lo decís bien. Yo creo que es una figura que el atractivo que tiene es que era polémica. Entonces eso es... se ha escrito mucho, viste, los colorados sobre Valle Ordóñez, sobre Rivera, los blancos sobre Aparicio, sobre Herrera, el Frente Amplio sobre Sereni, etcétera, y todas las cosas así. Pero esto era una figura inclasificable. Creo que no me he escuchado eso y en eso tenés mucha razón. Y con una buena noticia que me dieron los de Penguin Sudamericana, que ya encargaron la segunda edición porque se ha vendido muy bien. Viene bien. Estoy muy contento. Antes de meternos, porque estábamos comentando, y para no perder el hilo de la conversación, sobre la votación de la pensión graciable para Montero Castillo, venís del Parlamento de una discusión que, por lo general, cuando baja una pensión graciable al Senado, se vota, ¿no? Por más que sea secreto. Y acá salió dividido. Sí, solamente 16 votos. Se votaron la pensión. Es una situación media particular porque él fue jugador del seleccionado uruguayo. Yo tengo un recuerdo muy grande en el año 70 y en el año 74. Y fue un campeón de América del Mundo con Nacional también. Entonces uno piensa que antes de que el Estado sea el que pague, quizás la propia asociación o el propio club que son los que los tendrían que ayudar si están en una mala situación, ¿no? Recordé hoy, ustedes, en el año 1924, cuando Uruguay gana en Colombes, en Francia, la Olimpiada, que le cantan tantas cosas, el equipo no tenía dinero para volver, estaba varado allá. Y se dio una situación muy interesante porque todos estábamos encantados que habíamos ganado el oro, éramos los campeones y todas las cosas, y se presentó un proyecto de ley para pagarle el retorno y lo que sobrara se repartiera entre los jugadores. Y ahí hubo un diputado del Partido Nacional, como hizo Da Silva, que se opuso, se llamaba José Segundo. Y ese diputado dijo, bueno, espera un poquito, ¿por qué no la ponemos nosotros en nuestro bolsillo los legisladores y en vez de cargarla al Estado? Perdió con toda... No caminó. No caminó. Pero esta fue una situación muy particular. Yo creo que fue una situación realmente particular. Porque a nadie le gusta, ¿viste? Esa cosa que es una situación que a nadie le gusta. La votación es secreta, pero si fundamentás, y uno siempre, yo prefiero, por más que sea secreto, fundamental, porque si no, sos un cobarde, ¿no? Claro, el instrumento de que sea secreto es precisamente para evitar que quienes votan negativamente una pensión graciable no queden expuestos. Claro, pero bueno, a mí debiera ser siempre amenazada. Sí, vamos, ¿no? Y ahí, pero estuvo bien, empezó Sebastián da Silva diciendo que no. Hay un contrapunto con Botana. Y después, bueno, yo cuando voté dije, voy a fundamentar y voy a decir por qué, pero 16, somos 31 ahí, habían 29 en sala, o sea que fuimos varios los que no votamos, y por este argumento, ya te digo, es por qué el Estado y no cuando hay entidades muy vinculadas a esto que
que obviamente tendrían que hacer. Habiendo pasado por el mundo del fútbol, ¿vos pensás que hoy los clubes, si se organizan bien, tienen la capacidad económica para encargarse de las pensiones de sus viejas glorias que capaz que llegan a un periodo en su carrera al final de la vida donde no tienen cómo sustentarse? Mira, yo sé que la Mutual hoy está con un fondo y está laburando muy bien, por lo menos para ayudarlos cuando dejan la carrera y se reincorporan. En eso, como tienen los derechos de imagen y eso están haciendo Diego Scotti, Michel Duarte, Piojo Pérez, están haciendo un trabajo creo que muy bueno en eso, para ayudar cuando dejan, para que tengan otros ingresos y que está bueno. Creo que hay clubes y clubes, ¿no? A ver, Peñarol y Nacional tienen otra capacidad, que una pensión de 25 o 30 mil pesos no debiera hacerle cosquillas. ¿Viste? De repente hay otros clubes que les cuesta más, pero también vos decís una, después son 2, 3, 4 y termina siendo una cifra importante, pero en estas situaciones, quizás, y la propia asociación, ¿viste? Yo creo que debieran poder hacerlo. Caso Montero Castillo es paradigmático. Fue un jugador muy bueno, es decir, Mazurkevich, Anchete Matosa, Subiña, Montero Castillo, Mujica, Cubilla, Pocho Cortés, Espárrago, Domaneiro y el Cascarilla Morales. La línea esa del 74. Esa fue del 70. La del 70. Y la del 74 era Mazurkevich, Jauregui y Masnik. Pablo Forlán, Montero Castillo y el Chivo Pagoni. Y después jugaba Denis Milar, jugaba Cubilla, Denis Milar, Fernando Morena, Pedro Virgilio Rocha y Rubén Romeo Corvo. Eran, y después el Nacional, campeón de América del mundo, que eran Manga, Ancheta y Masnik, Ubiña, Montero Castillo y Mujica. Y si no me equivoco, de puntero derecho era Cubilla, Maneiro, Altime, Espárrago y el Cascarilla Morales, ¿viste? Decime una cosa, si te pido Wander ¿para qué existe Google? te pido el torque del 2018, ¿no te acuerdas? No, es que vos sabés que antes vos desarrollabas, te comías, estaba en la última página de los diarios, ya no había un suplemento aparte, y era lo único que se leía. Hoy entras en el internet y la noticia fluye y fluye. Google mató la memoria. Sí. Te meto, Pedro, lentamente en el libro, ¿no? Vos mencionaste a Sebastián da Silva. A veces joroban con que son la bancada ruralista. Sí. Y de alguna el blanco, vos colorado, Chicotazo colorado, después ruralista aliado al herrerismo. ¿Hay una línea, un vaso comunicante entre Chicotazo y ustedes dos? No, yo creo que el Chicotazo fue único, porque respondía a otra época muy distinta. Ese Chicotazo creo que tuvo, siendo un hombre urbano, nacido en la Ciudad Vieja y acá en el barrio Palermo, después terminó representando a los rurales, o sea que era otra realidad. Irrumpía la radio como gran medio de comunicación y el diario, no había televisión, obviamente que no había internet ni nada de eso. Y él a través de la radio se puso a defender primero los pequeños propietarios, no a los grandes, y a los medianos propietarios, productores rurales, y dándole consejos en qué momento vender y no vender, porque él tenía acceso a información de mercados, y empezó a acertar, entonces lo empezaron a seguir, y después un día lo acusan a él de que porque se estaba metiendo que él no había tenido ni media hectárea, nunca había tenido una vaca ni plantado nada. Y él tenía una gran habilidad, yo creo que de comunicación política. Es algo que es... Porque la comunicación política muchas veces juega a la imagen, ¿viste? Y entonces él cuando lo atacan y dice, usted no tuvo esto, ¿qué opina? Dijo, bueno, sí, yo nunca fui productor, pero lo que sí... Yo creo que el agro y lo rural es la base del Uruguay y por eso, como estoy convencido de eso, lo defiendo y estoy con ello. Y encima dice, y además invito a los maestros que viven en el campo, a las maestras, a los policías, al que se sumen, porque al comerciante, al de la estación, todo, y generaba es decir, tenía esa capacidad de tornar un ataque en como el judoka, ¿viste? Utilizar la fuerza del ataque para ganar. No dijimos que Domingo Bordaberry, tu abuelo, fue quizás su padrino político y comunicacional junto con José Gari, ¿no? Sí. Que eso sí era gente
de campo. Y ahí seguramente también absorbió mucha información. Sí, mi abuelo en realidad, no quiero destacarlo tanto, porque mi abuelo lo acompañó en sus inicios cuando era periodista y hablaba a través de la radio, y en la parte gremial. Después, cuando él está empezando su parte más fuerte política, mi abuelo fallece. O sea que lo ayudó en los comienzos, sí, muchísimo. Es más, le pusieron la radio rural. Se lo lleva al campo, ¿no? Se lo lleva al campo y lo forma, etcétera. Eso sí, sin duda. Lo hace candidato a diputado por Durazno. Le pone el chicotazo. Le pone el mote. Vamos a decir que lo inventó. No, yo creo que esas cosas vos no las inventás, las descubrís. Vos fue el descubridor. Podés, vos tenés que ubicarte ahí en aquel entonces había como 3, 4 movimientos de pensamiento en el Uruguay de aquel entonces. No estaba aquel Uruguay muy urbano, muy de promover industrias a costa de $1 más barato y por $1 más caro para el campo y impuestos, etcétera. Esa era una Sustitución de importaciones de Luis Valleverres, a la cual Chicotazo criticaba mucho. En realidad, Y cambios variables. la hizo Valleverres, la hizo Valdomir, pero el que la empezó fue Terra. Uh-huh. Porque el tema de la moneda y la sustitución de importaciones es en el año después de la crisis del 29. crisis del 29. Entonces ahí habían como 2 orientaciones y lo que le empieza es Terra eso. Y después, obviamente, los gobiernos que vieron después lo siguieron. Y Valleverres también lo siguió. Pero no fue lo único. Pero después tenías en el propio medio rural mucha gente que tenía grandes extensiones de tierra, que estaban muy nucleados en aquel entonces en la Federación Rural, y después tenías los pequeños productores, los medianos productores, los trabajadores del campo. Y Nardone le habló a ellos y los levantó contra la propia federación, ¿no? Y trató de incluirlos en la propia federación y terminaron Nardone, mi abuelo, los que estaban con él, todos echados de patitas en la calle, ¿no? Pero ¿y tu abuelo era latifundista? Era, o sea, ¿representaba a eso que Chicotazo criticaba? Galerudo. ¿Galerudo? No, eso no, seguro no. No, yo creo que latifundista es una cuestión de... Ya, grandes extensiones. Estabas en el momento... Porque ¿qué pasó acá? Hubo una evolución en el campo uruguayo. Inicialmente eran grandes extensiones de tierra, ni siquiera latifundios. El propietario vivía en Montevideo y ni iba nunca por ahí, en toda su vida no iba al campo, le pasaban la renta, era ganado cimarrón. Después se pasó al latifundio, que fue un avance, pasar de un latifundio, de aquel desorden que no iba nunca, el cual empezó a poner orden en eso. Había una persona que, Reiles, por L. Ordoniana, empezaron siendo grandes latifundistas, pero después, cuando viene el alambramiento, en el gobierno de Latorre, el alambramiento de los campos, etcétera, bueno, y empieza el mestizaje, porque ya no se exporta más tasajo y cuero, sino carne, porque aparecen los barcos que permiten enviar la carne congelada. Entonces ahí y los frigoríficos aparecen eso, entonces ahí empieza a dividirse el campo y empieza lo que llama la época de progreso en el campo. Y Nardone apareció al final de esa época, pero sí había gente con grandes extensiones. Pero tu familia no era de Sí, tenía, sí. Porque ahí aparecen como 2 bandos, aparece los Bordaberry, Nardone, Gari, que quieren incluir a todo el mundo rural, sí, versus los Santayana, o sea, y aparecen apellidos, sí, que también eran de grandes extensiones de campo. Sí, pero yo creo que más que por la gran extensión, era por el convencimiento, porque ahí aparece alguien para mí vital en ese momento, que fue el doctor Irureta Goyena. Irureta Goyena, un gran abogado, fue el autor del Código Penal del Uruguay, que está vigente aún hoy. Y Irureta Goyena, y otra figura muy importante que era un cura Barreto, y que lo que ellos sostenían era que en el campo no debía haber lucha de clases, que había que integrar a todos. Y es más, en 1920 Irureta hace un gran discurso en la federación y dice: hay que pagarle lo justo y un poco más de lo justo al trabajador, y el exceso de lo justo oblíguelo a ahorrar, ¿viste? O sea que, porque ellos decían que se daba esa situación muy particular: el que trabaja en el campo convive
en aquella época convivía con el propietario, con el patrón. No era tanto como en la ciudad donde 8 horas y te ibas para tu casa y no te veías más. Ahí terminas el día y seguías conviviendo. Entonces eso es lo que Nardone llamaba el lazo criollo de la amistad, y también que no entendían el conflicto como explicación de la vida. O sea, era una mirada que iban en otro carril a la lucha de clases. Valle Ordóñez un poco iba por ese camino también. Valle Ordóñez decía que no creía en la lucha de clases, las cuales algunos luchaban para convertirse en lo que era el otro. Pero eso decía. Entonces, por eso te digo que es muy difícil. Porque el perfil anticomunista no quiere va decir por que ese vos lado. tengas grandes extensiones o pequeñas extensiones para estar de acuerdo con esto, sino yo creo en eso también, ¿viste? Que no creo que el conflicto sea la explicación de la vida en sociedad. Lo que igual no quiere decir que no exista el conflicto, ¿no? Pero para mí es como que explicarte las relaciones internacionales a partir de la guerra. Yo creo que la guerra o el conflicto son patologías a prevenir dentro de lo posible o a solucionar si suceden, ¿no? Pero es interesante ver también, porque tenía un perfil anticomunista que se sustenta justamente en esa idea de que la lucha de clases no es el camino, sino que tiene que haber ese lazo fraterno entre patrón y trabajo rural. Pero después, o sea, estamos en un concierto internacional de Guerra Fría también. O sea, claro, que se plasma en el ámbito rural en un discurso de este tipo también. Claro, pero también tenés que ver lo que en el año 43 en Uruguay se aprueba el Estatuto del Trabajador Rural, que iba mucho más del tema del salario, que lo trataba, que iba mucho más del propio descanso semanal, que lo trataba. Año 43, te estoy hablando, gobierno de la mesa, pero que además de eso obligaba, por ejemplo, a suministrar educación a los hijos del empleado, del peón y del capataz, o sea que, y obligaba a tener cada tantas hectáreas una casa para un empleado y su familia. Es decir, no es una cuestión de tuvo familia, tengo más boca que alimentar, me lo saco. No, era obligatorio tenerlo. O sea que es una parte del Uruguay que de repente no se estudia lo suficiente y que explica mucho hasta hoy, viste, que los gremios y las huelgas en la zona metropolitana urbana son distintos de los reclamos en la zona rural, hasta aún hoy. Y yo creo que en eso la prédica de Irureta, de Meriggi, de Chicotazo tuvieron mucho que ver. A medida que fuiste escribiendo el libro, investigando, también se nota que vos tenés un changüí familiar, de que tenés mucho anecdotario ahí. Sí. ¿Te sentiste identificado con la figura de Chicotazo? ¿Encontraste cosas de Chicotazo que dijiste, esto es bastante parecido a lo que yo pienso hoy en día? No, con la figura es muy difícil porque eres una figura distinta, diferente, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en un hogar acomodado, llamarlo. Tuve la suerte de poder estudiar y recibirme y agradezco haberlo tenido, ¿viste? Yo creo que eso me da más obligaciones que derechos, pero eso es otra cosa. Él se hizo de abajo. Eso es lo primero. Él iba a tertulias anarquistas en el cerro y no pudo dar un examen en la Facultad de Derecho, terminó la escuela y el liceo Los Ponchazos, hacía boxeo en el Palermo y trató de ser jugador. Lo único que tenemos en común es que los dos intentamos ser jugador de fútbol y no tuvimos éxito dadas las condiciones que tenemos. O sea que pero sí muchas de sus ideas creo que hoy están vigentes y ya no se discuten. Y con ellas me identifico, sí, muchas, no todas, pero sí me identifico con el tema del colegiado, que haya una presidencia unipersonal, es algo que ya nadie discute. El tema de la subsidiariedad de la acción del Estado, es decir, que el Estado tiene que intervenir, pero cuando es necesario no sustituir al individuo o a la familia o a las entidades intermedias, me parece que en la gran orientación estoy muy de acuerdo también. El que el conflicto no explica todo, también estoy de acuerdo. Y después hay algunas cosas, sí, él propuso y logró la representación docente en los entes de enseñanza. Fíjate. Esa no te gusta. No es que me gusta, yo creo que tiene que tener representación. No me parece que tengan que tener voto, pero son matices, ¿viste? Pero creo que vale la pena. Tiene cosas que, como todos, él propuso todas estas cosas en una reforma constitucional y la votó el 20% de los uruguayos. Pero 4, 5, 10 años después
Aparecieron y reflejadas algunas, en la Constitución del 66. algunas aparecieron hoy. Él proponía un Mercosur, no con el nombre Mercosur, pero proponía una Unión Sudamericana de Aduanas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y quizás Bolivia. Fíjate Sí. que Hay una parte del libro donde vos un poco haces este relato. Que lo hayan leído. Sí. La Haces verdad que- este relato y lo que contás es, por un lado, que él plantea esta reforma, no sale, pero sus ideas terminan ejecutadas. Pero también una cosa que planteás es que gobiernos subsiguientes terminan agarrando muchas de sus ideas que tienen que ver con lo económico, lo social. Incluso mencionás en la dictadura, Beck Villegas, hablás Sí. también de eso. ¿Cómo pensás que Chicotazo, estamos haciendo futurología, contrafáctico, llamarle como quieras, ¿no? ¿Cómo se hubiera parado Chicotazo ante la dictadura, por ejemplo? No lo sé, no sabría decir. Habiendo estudiado su figura, ¿cómo pensás que hubiera actuado ahí? No tengo posibilidad de responderte, esa es la verdad. No tengo elementos como para darte una respuesta. Porque por un lado Él tenés- era un gran anticomunista. Eso, él era un gran anticomunista. Pero había muchos anticomunistas que también estuvieron en contra de la dictadura. O sea que en realidad no sabría decirte. La verdad, Pacheco Areco era un gran anticomunista también y terminó. Yo qué sé, la verdad que no tengo elementos. Él, él muere cuando, meses después de que empieza el primer disparo de los Tupamaros allá en el tiro suizo. Ahí enseguida, cuando empieza ese momento, él fallece, así que no vivió todo lo demás, que fue muy fuerte, ¿no? Todo ese Uruguay posterior fue muy fuerte. Secuestros, huelgas, represión, yo qué sé, ¿viste? ¿Cómo sabés cómo? Pero es un podría hombre haber de su tiempo, digamos, una persona profundamente anticomunista, claramente parada en un eje de Sí. la discusión, al punto que se hablaba de que era colaborador de Estados Unidos a través del servicio de inteligencia, que eso vos también en un momento lo abordás, Sí, dejás no- abierta la puerta de que podría haber sido o no, sí que tenía, digamos, lazos fluidos con la embajada de Estados Unidos. Sí, yo creo que es un tema que no podía eludir. Si iba a escribir, eludir eso no se podía. Y entonces lo estudié muy a fondo. Empecé con el libro de Ballarino, que está muy bueno, y que empieza con el libro de Ballarino, empieza con Nardone, pero después se extiende mucho más. Y habla de todos los que eran espías en esa época. Montevideo era, no sé si seguiría siendo lo mismo, pero espiaba a todo el mundo. Espía de los dos bandos. De ¿no? los dos bandos. El Era famoso una caso cosa- de Trías también que tuvimos después. Claro, sí. sí. Era el libro Ballarino está bueno, lo que te plantea, lo que era eso, era un emporio de espías. Yo creo que venía de la Segunda Guerra. Hay otro libro de Fischer, no sé si lo leyeron, que se llama Tres Vidas o algo así, que es de la Segunda Guerra, en el caso de Graf Spee. Ujú. Y está Wani, está Spiel, se llama otro, no me acuerdo, que está muy bueno también. Las espías inglesas interviniendo conversaciones de la embajada de Alemania para pasar información desde AFE. ¿Pero ¿a qué conclusión llegaste? ¿Era una espía de la CIA, No. Chicotazo? A ver, definime espía. Y es una persona que le ofrece servicio de inteligencia, le ofrece información calificada a un servicio de inteligencia norteamericano o gente adyacente al servicio de inteligencia. ¿Remunerado o no remunerado? Me da lo mismo, pero si es remunerado es más espía si que es remunerado, no tenemos ninguna duda. No tenemos duda. Digo, el caso de Trías Sí. era remunerado. Claro. Lo único que encontré, porque después me fui a leer el libro de Philippe Agee. ¿Quién era Philippe Agee para que nos están escuchando? Philippe Agee era un espía Ese sí. de la CIA, eso es lo que lo conocen bien. Que se va de la CIA y rebelde escribe un libro. El libro en sí no es tanto libro como cuento, sino que él pone, el tipo hacía anotaciones de lo que pasaba cada día. Entonces lo que él pone son sus anotaciones. La única anotación que tiene él es, llega en el año 63, Nardone ya no era presidente, y un año antes que se muere, dice, en Montevideo la agencia realiza las típicas operaciones políticas a través de Benito Nardone, expresidente del Consejo de Gobierno. Esa es la única anotación que hace. Después hay una que después que se murió diciendo ¿a quién vamos a ver? ¿Viste? Entonces, pero esas son las únicas dos en una cantidad que tiene, que salió. ¿Eso te da para decir fue un espía? No. ¿Te da para descartarlo? Tampoco. ¿Viste? Eso es lo que me parece. Se realizaban las típicas operaciones políticas a través de él. ¿Qué puede ser? Che, voy y le doy manija
al senador Bordaberry diciendo, che, mirá que los Xi Jinping está tratando de tomar Uruguay, hacer tal cosa, no sé cuánto. Y el senador Bordaberry me escuchó, me dijo, uy, tengo el dato de la embajada y salgo a criticar a Xi Jinping, ¿viste? Entonces, y otro me dice, no, pero mirá que Trump está haciendo tal cosa, entonces salgo a decir que Trump está otra cosa, y entonces, ¿viste? No. Es decir, ¿qué es una operación política? ¿No? Yo creo que un espía recaba información, como decís tú, y la pasa. Entonces, eso no parece ser una operación política, ¿no? Recabar información. Entonces, pero lo dejo planteado y sobre todo cuando uno tiene dudas, me parece que lo que tiene que hacer es plantear la información y ahí dejar que el lector construya su medio puente. Bien, hacemos una tanda y seguimos conversando un poquito más. Dale. Seguimos conversando con Pedro Bordaberry. Le dedicamos algo de tiempo al trabajo de adelante, este libro sobre Benito Nardone, que tiene segunda edición, nos acaba de confirmar el senador. Está en librerías. Está en librerías. Hablemos algo de política de coyuntura, Pedro. No podemos. No sé si tenés algo para decir, por ejemplo, sobre el discurso de la calle Pou del domingo. Capaz que no tenés nada para decir. No tengo nada, tenés nada para decir. Perfecto. Bueno, te tanteo por las dudas. ¿Te gustó? No, y yo creo que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Él hizo lo correcto, no se metió en la coyuntura. Y me parece que hizo bien. Me parece que estuvo bien. Pero no se mete en la coyuntura cuando dice, por ejemplo, que hay que cuidar el tono en la política. ¿Hay que qué? Cuidar el tono en la política. Y bueno, pero yo creo que te metes en la coyuntura cuando opinás sobre temas que estamos discutiendo hoy, ¿no? Sobre la seguridad, sobre esto. Esos son grandes consejos de grandes avenidas, y en eso, a ver, está bien que los expresidentes digan, che, tenemos que cuidar el relacionamiento, esa es parte de nuestra cultura cívica, así que me parece. No, y aparte fue un acto muy del Partido Nacional, así que no me. ¿Es el líder de la coalición? Lo que pasa que, a ver, yo creo que yo soy coalicionista, primer tema. Soy coalicionista, creo que la coalición tiene que funcionar. Todavía no tiene una estructura que debiéramos dárselo. Entonces vos cuando decís, che, es el líder, tenés que ver un poco el líder de qué. ¿Qué es la coalición republicana? Es un grupo de partidos que coincidimos en determinados principios y hemos acordado trabajar juntos. Todos. Bien. ¿Qué es un líder? El líder es el que viene y te dice tenés que hacer esto otro. Él notoriamente no lo está haciendo. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de buscar los consensos para avanzar juntos. Es una figura muy importante dentro del espacio opositor, la calle Pou, y la más importante, de eso no tengo ninguna duda. Vivo en el Uruguay. Pero cuando festejen los 190 años el Partido Colorado ahora, no lo van a proponer a él como orador del acto de cierre. ¿190 años de qué vamos? Del Partido Colorado. No. Nosotros nos festejamos 190 años. No. ¿Cuántos años festeja el Partido Colorado? Ah, bueno, lo que pasa es que vos tenés que ver. Me sorprendiste. No sé. Porque en realidad no está en la agenda, ¿no? No, porque ¿qué pasa? Nosotros lo que podemos festejar son 190 años de la divisa colorada. O 190 años de que nos llamaron Partido Colorado. Pero si vos vas a la carta orgánica del partido, el artículo primero dice que el Partido Colorado es el partido fundado por Fructuoso Rivera, que defendió las ideas de la libertad en los muros de Montevideo y bajo los principios de justicia social de Valle Ordóñez. Es el partido fundado por Fructuoso Rivera. En 1828 ya hay documentos que dicen 1828. Me encanta, estamos diciendo que el Partido Colorado es el decano de la política uruguaya. No me Sí, obviamente. No, vos dijiste, cuando vas a festejar 190 años, ya festejamos. Hay documentos que hablan del partido del general Rivera, históricos, del 1828. Si vas a historiadores como Marta Canessa, para decirte algo, ella sostiene que en realidad el partido empezó mucho antes, cuando Rivera toma la decisión de quedarse, cuando se fueron todos, etcétera, y empezó a formar un grupo de orientales, etcétera. Pero eso está bien, puedes decir que es de la teoría y debe tener razón. Yo no me voy a comparar con Marta Canessa, que sabe mucho más que yo. Pero si vas a los documentos, ya se hablaba del partido de Rivera
hay documentos en 1828. Entonces, es así. Esa es la historia. Lejos de empezar el tema de quién es más viejo. Pero Pedro, pero el Partido ¿Qué te Colorado cambia? nace antes que el Partido Nacional. Es que el partido de Rivera nace antes. Y como somos el partido de Rivera, obviamente que. Pero es como el Curqui Peñarol. No, sea Baldido. Pero te pregunto en serio, yo creo en la lógica, creo en la lógica del Curqui Peñarol. Para mí eso es lo mismo, es una continuidad. A ver, yo lo que te digo que es distinto. El Partido Colorado, no sé si el Partido Nacional lo tiene, pero el Partido Colorado no tiene un acta de fundación. No es decir, che, el día de hoy nos juntamos el Sapo, Valmeli y Nico y Pedro y fundamos el partido Aire Rico. ¿Está? Y entonces vamos a hacer esto hoy, tal fecha de agosto de 2026. No existe eso. ¿Qué es lo que existe? Mira, el partido ha funcionado siempre. Y bueno, tenés que ir siempre desde cuándo. Y bueno, sabés que en 1828 ya hay documentos alertando del partido de General Rivera y tratando de pelear de los partidarios de General Rivera y el partido General. Así que, pero lejos del tema. O sea, lo pones antes de la batalla de Carpintería, que es como se entiende que fue el surgimiento de las divisas. Está bien, las divisas surgieron ahí. Si eso no tengo ninguna de la divisa colorada. La historia siempre, dieron vuelta al poncho, sacaron el forro, se pusieron. Eso sí, es así. Pero yo por la precisión histórica, ¿no? Pero, y lejos en mí de entrar a una discusión tipo Peñarol Nacional del decanato. Una más actual, aunque no fuimos para el siglo XIX. El otro día, volviendo al discurso de la calle, el otro día estuvo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, acá, y le preguntamos si tenía la expectativa de que hubiera algún voto blanco o colorado para apoyar la rendición de cuentas del gobierno. Y él dijo, después del discurso del domingo no descarto nada. Como entendiendo que en el discurso de la calle Pou se podía ver una mano tendida al gobierno. Ahora el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dice que la rendición que ellos plantearon era profundamente humanista, haciendo eco de una palabra que usó también la calle Pou en su discurso, ¿no? Refiriéndose a su vocación humanista, la justicia social, etc. Dos preguntas ahí. En el discurso de la calle Pou, ¿hay que leer algo vinculado a la rendición de cuentas? Y si los blancos. Nada. Yo creo que nada. Eso seguro. Me parece que él claramente no quiso meterse en la coyuntura. Me parece a mí. Por lo menos a mí nadie me ha dicho en el Parlamento, che, mira que la calle Pou dice que hay que votar esto. Nadie me lo ha dicho en ningún momento. Y creo que. Digo, no es que me quiera sentir muy importante, pero tenemos una bancada importante en diputados y una bancada importante en el Senado, así que no va a pasar. ¿Y sigue firme la coalición en no votar la rendición de cuentas? Bueno, sí. Esperemos a ver si cambia el gobierno. Parecería ser que el gobierno no quiere cambiar. Nosotros le planteamos 5 cosas. Las 5 esas no las está cambiando. Entonces, si te digo, estas 5 cosas y me decís que no y por eso no te voto, ¿cómo voy a cambiar? Y no existe un peligro ahí, te planteo este escenario, ¿no? El gobierno necesita los votos de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto hace una serie de pedidos al gobierno y son pedidos que en algunas cosas casi que corre por izquierda de Frente Amplio. ¿No existe un peligro de que si blancos y colorados se plantan muy firmes, Cabildo Abierto corra esta rendición aún más hacia la izquierda? ¿No les preocupa eso? Lo que me preocupa a mí es votar aquello que creo que está bien. A mí lo que me llama la atención en esto es, che, ¿cómo no votan? ¿Por qué hacen bien? O empezamos con esas cosas, che, y si lo corre el Cabildo por acá y lo corre por allá. Volvamos a lo importante. ¿Está bien lo que están planteando o está mal? A mi juicio está mal. Algunos entenderán que está bien, y porque creo que está mal, no lo voto. Pero ahí, por ejemplo, vos has sido muy enfático, estás en contra de las condicionalidades. Sí. O mejor dicho, a favor de las condicionalidades. Sí. Ahí, no así de las transferencias. La forma de incidir en esa discusión es si se entra en la discusión en particular. Por ejemplo, Cabildo Abierto parecería estar en una línea similar a la que vos has planteado, pero la única forma que van a tener de lograr eso, o sea, que exista ese aumento de las transferencias con condicionalidades, es que se ingrese a la discusión en particular. No, te digo por qué. Esto es un tema de realidad política. Vos decís, che, votale primero y después entrar a la discusión de la... Ponele que le voto la rendición general y entro a la parte primera. Después me viene al Senado, como pasó la vez pasada, y me la cambian. Ya la saqué de diputados, ¿me entendés? Entonces, el poder que tengo es ahí en diputados. Después la cambian.
No. Ahí está, porque está bien, lo que vos decís es después. Tenés que pensar un poquito más, 2 jugadas para adelante, ¿no? Si no estás perdido. Y acá para entenderlo, ¿cuál es el pensamiento 2 jugadas para adelante? El pensamiento es, va a haber una rendición porque Cabildo Abierto va a dar los votos, y entonces ¿qué pasa? No, yo creo que Cabildo Abierto va a dar los votos y que lo dé y que le explique a sus votantes por qué está de acuerdo en dar dinero como ayuda a la pobreza y no exigir a cambio que manden los hijos a la educación y los manden a atenderse en la salud. Pero esa es la trampa, Pedro, porque Cabildo Abierto justamente está negociando la condicionalidad. Pero y capaz que saca una condicionalidad que es la que pide la oposición, pero la sacan ellos a cambio de los votos. No es la única. Pero es una de las negociaciones. Además de eso, quieren también que se paguen con tarjeta, que no se pague más con tarjeta y que se pague en efectivo. Pagar en efectivo tiene 2 problemas. Uno, que lo bajan con el IVA, porque el efectivo paga IVA. Y en realidad te están diciendo que lo aumentan por acá, pero te la descuentan por aquí. O sea que eso es un tema... que también salieron a aclararlo, pero no vamos a salieron a aclararlo, pero no aclares que oscurece. La tarjeta BPS prestaciones sí, podría... pero entonces no van a dar efectivo, entonces me está dando la razón. Ese es el tema. Y lo otro quizás sí es que la tarjeta no te permite que el dinero destinado a la crianza de los hijos se gaste en 2 cosas: alcohol y tabaco. Que son 2 cosas que los niños no consumen, ¿no? Eso está claro. La respuesta fue: los que toman etiqueta azul le condicionan que no pueden tomar vino. Entonces, yo nunca tomé alcohol, pero más allá de eso, podía tomar etiqueta azul. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que están planteando lo que es una falsa oposición. Pero la hipocresía típica, o sea, lo que te señalaron... La hipocresía de ellos, ¿cuál es? La hipocresía de ellos enorme es, tiene un destino, que es ayudar a la crianza de los niños que están bajo la línea de la pobreza. Claro, pero es no eso. Solo... Y vos me estás diciendo, lo dijo O'Donnell, ¿eh? O'Donnell dijo, yo me enojé cuando resulta que ellos le van a decir en qué pueden gastarse el dinero. Pero Gabriel, vos decís que se lo pueden gastar en alcohol, el dinero para sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que no, te lo respeto. O'Donnell dice que se lo pueden gastar en alcohol. Yo creo que no. Por eso no le voto la rendición de cuentas. Hablaste de celulares también, Pedro, ¿no? ¿Qué? Hablaste de celulares también. Y celulares también. Celular sí. no. ¿Y por qué no queremos también la PlayStation? A ver, el celular se puede comprar, está claro, me había equivocado. Pero lo que no pueden comprarse son alcohol y tabaco. ¿Y juego? Y ¿Timba? Bueno, pero no lo incluiste. No me pongas. Tiene todos los titulares. Él es así, es un malo. Pero estamos hablando de los vicios, Pedro. Estamos hablando de los vicios. Juego, alcohol, cigarro, marihuana, que le está bien, no sé, pero hay otra realidad también que quizás hay que atender. Las madres, cuando tienen hijos, son unas grandes administradoras, porque saben las necesidades. Pero muchas veces estamos los padres, los hombres en esos hogares complicados, que si ven el efectivo, las pueden presionar, las pueden agredir, les pueden ejercer violencia para llevarse el efectivo. Pero ahí te pregunto una cosa. Eso también cuidarlas a ellas, ¿no? No, mira, esto no lo puedo gastar en otra cosa más que en esto. Pero de un punto de vista, Pedro, te pregunto por acá, de un punto de vista liberal, ¿no hace ruido que te pares en una postura de decir, bueno, papá Estado sabe mejor en qué podés gastar la plata porque vos te la vas a gastar en alcohol, sos un irresponsable y potencialmente un hombre violento con su esposa, yo te manejo la plata, vos no sos capaz de manejarte la plata? No. Una postura liberal, ¿no sería mejor decir... Yo soy consciente de que la gente va a tomar la mejor decisión posible para su familia. Son gente que se administra bien. O sea, son gente pobre que la sale, la pelea todos los días. No saben en qué se tienen que gastar la plata y en qué no. Saben, sí. ¿La postura liberal no es darle la libertad responsable a la gente? Tanto sabe que no se lo debe gastar en alcohol ni en tabaco. Con lo cual, darle una tarjeta con la cual no se puede gastar ni en alcohol ni en tabaco es estar de acuerdo. Esa es la realidad, ¿no? Tanto sabe que o vos decís que en ejercicio de la libertad él puede decir me la voy a gastar en alcohol y en tabaco y no en leche o en verdura y en fruta para mis hijos. Pero se había manejado... A ver, ahora también te digo, se equivocaron. Lo que está detrás de esto es que le quieren cobrar el IVA. No tengas dudas, porque es la única explicación, porque la tarjeta de seguridad social no la inventamos nosotros, la inventaron el Frente Amplio del gobierno Mujica, ¿está? O sea que también te digo eso, ¿no? Lo que le quieren cobrar el IVA. ¿Qué es lo que pasó? Dijo, vamos a dar un aumento muy grande, pero no tenemos. Entonces, ¿qué dijeron? Apareció lo del efectivo de la nada.
Dijo, le sacamos la tarjeta, que ahí no pagan IVA, y le ponemos el efectivo. Y acá vamos a recaudar. Entonces cierran la cuenta, acá vamos a recaudar más y le cierran la cuenta por otro lado. Y encima, le ponen el IVA a todo, al aumento y lo que ya le pagaban. Entonces, pero, a ver, se ve de aquí a 200 kilómetros de distancia esto. El Ministerio de Economía, todos los gobiernos, el anterior, para atrás, no sé cuál, todos los gobiernos están tratando de cerrar la cuenta. Y esta misma lógica de restringir el gasto de algunas cosas. Tenés, por ejemplo, el caso de las jubilaciones mínimas del BPS, de gente que no logró aportar la cantidad de plata suficiente durante su carrera para jubilarse, pero el Estado le da una jubilación mínima para que subsista. Deberíamos, por ejemplo, exigirle a esa persona, no te la podés gastar en juego, por ejemplo, no te puedes patinar la jubilación en juego. No, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. No, ¿cómo vas a decir eso, Jorge? A ver, esto es una asistencia a la pobreza que se llama bono crianza. Uh-huh. Se llama bono crianza. Tiene un destino, criar niños. Una jubilación mínima se le da a la persona para que subsista y no caiga en la pobreza. Bien, no te la patines en el casino. Él decide lo que quiera. Yo no le estoy dando el dinero para que se lo gaste el padre o la madre lo que quiera. Se lo tiene que gastar en criar a los hijos. Por eso es un bono crianza de ayuda. Es increíble que en Uruguay estemos discutiendo estas cosas. Es decir, a mí me asusta. ¿Te das cuenta que están diciendo, tiene que poder gastárselo en vino y en tabaco? El bono crianza para ayudar a los niños. Pero decime dónde dice eso. Escúchame, arriba. Es un bollo esta discusión. Hacer una encuesta, preguntarle a los uruguayos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pero invita a que no. Parte de lo que dicen es, hay un cúmulo de gastos que se pueden dar. Manejan, por ejemplo, el caso de un taxi de emergencia, en el cual la tarjeta no te serviría y eventualmente vos, en ese hogar vulnerable, podés tener algún tipo de necesidad que no quede cubierta en los comercios que aceptan la tarjeta Uruguay Social. Llamalo a Dourado que te lo arregla en 2 minutos. No puede ser una barraca con el coso. Si se te rompe, no, la barraca sí. Llamalo a Dourado, llamalo a otro lado. No, lo único que no te permite es alcohol y tabaco. La barraca. Pero ¿qué querés que te diga? A ver, tampoco es descabellado lo que estoy diciendo, ¿no? No, ya existe en parte de esas mandar a la escuela, hacerlos atender el centro de salud, no gastárselo en tabaco y alcohol, es poco, porque el Estado se lo da, no pide nada a cambio. ¿Y sabe lo que pasa además? ¿Sabe lo peor del caso? Hay muchísimos, la mayoría mandan a sus hijos a la escuela. Mandar a tu hijo a la escuela es un esfuerzo también. Levantarte temprano por la túnica, llevarlo y esperar, traer no sé cuánto. Y hay otros que han tirado para atrás, no lo mandan y cobran igual. 10.000 pesos por cada uno. Los que tienen 4 o 5 hijos, que 40, 50.000 pesos. ¿Sabes lo que? Y el Uruguay está perdiendo el valor de la educación y está fomentando que se lo puedan gastar en el tabaco y en el alcohol. Disculpame. No, es un bollo decir esto, porque tengo razón. La forma de solucionar tengo eso. razón. La forma de razón. La forma de solucionar eso. Pensé que el liberal Valmeli me iba a estar peleando para que se pueda gastar en la plata. Y el humanista Bordaberry está controlando. Humanista, ¿qué pasa cuando una madre con un hijo no manda a su hijo a la educación? Y lo único que tiene para subsistir esa familia es esta plata. ¿La mejor solución es sacársela? No, la mejor solución es que la señora venga y diga, no lo estoy mandando. Entonces hay que decirle, venga, la vamos a ayudar. Ahí tiene que estar el Mides, lo tiene que mandar y así va a cobrar. Pero acá lo que estamos discutiendo es si hay que retirarle la plata en una contraprestación o no. Ahora, ¿sabes qué pasa? Si no lo hace... Le sacamos la plata y se quedan sin nada. No comen, por ejemplo. Pero es muy sencillo. Comen si lo manda a la escuela. ¿Y si no? Y bueno. Que no coman. Y que tiene que ser así. ¿Pero qué querés que te diga? Lo mejor es que no coman. Pero lo único que le pedimos. No. Lo mejor es que coman siempre. Lo mejor es que coman siempre. Manden a los hijos o no. Ir a la linda y se arregla. Pero vos darle dinero y no pedirle que la mínima la manden a la escuela. Lo mejor es sacarle la plata. Nunca. Siempre hace lo mismo. Pero te hace una pregunta él hace una pregunta. Cuando lo vas a contestar, te hace otra arriba. No me deja contestar. Lo mejor es sacarle la plata. Me gusta mucho ir a tu programa de radio de noche, porque cuando vas a programa de radio, ¿sabes por qué? Porque es largo, podemos conversar tranquilo. Acá se ve que estás apretado. Me están pidiendo tanda. No, se están pidiendo tanda, vamos a terminar. Entonces estás apurado y no me dejas. Yo tengo que cerrar, Pedro. Tengo que cerrar, pero con una aclaración, porque está diciendo que en el fondo el Estado quiere cobrar IVA. El director de transferencias del Mides dijo que
la forma de cobro que la gente puede elegir para las asignaciones es la tarjeta BPS Prestaciones, que descuenta IVA y es por el camino que van a estar recorriendo. Bienvenido, gané. Bueno, gané. vas a votar, Acaba de entonces. decir que Vas no a le va a votar las pagar el peticiones, efectivo. entonces. No sé quién es. Felicitalo. Juan Martín Fernández, director de transferencias de Mides. Bueno, decir a Fernández que aparte que Te contestó a vos cuando pusiste la trampa. Sí, pero contestó una cosa distinta, ¿eh? No, te acabo de hablar lo que contestó. ahora sí. Pero te aviso, Fernández es el que justificó todo este sistema nuevo diciendo que la condicionalidad no sirve y lo otro, la cosa. Y ahora tiene que cambiar. ¿Pero sabes por qué tiene que cambiar? Pero hablo de lo del IVA, ¿eh? Estoy hablando de lo del IVA, que es una crítica importante la que Pero haces. de repente terminamos votando la rendición de cuenta. A ver, Bueno. háganlo de Fernández. Bueno. Saquen el efectivo y además obliguen a ir a la escuela, obliguen a atenderse en la salud. Aparte, háganle caso al Comité Fiscal Autónomo también. Que lo que Tenemos que hacer, pero también te van a obligar a ir a la escuela. Empezamos a realmente hablar de lo importante y tienen que hacer, si quieren nuestros votos, estas cosas que protegen a los niños que están en la Te pobreza. está acercando, porque ya el 20% te la van a sacar si no mandas a la escuela o a salud pública. O a la salud en general. 20%, eso es una engaña pichanga. Dale. Y van a permitirte desquitar el IVA. Capaz que estás votando. A pero... ver, te explico. Sí. Van por buen camino. No lo conozco a Fernández. Sí. Fernández, insistí por ese lado que va bien. Bien. Pedro Bordaberry, gracias por, como siempre, por estar acá. Siempre es un placer venir acá y terminar con estas acaloradas discusiones. Sobre todo cuando Valmeli te deja hablar. Cada tanto. Vamos a ir al hueso con Valmeli y ahí vamos a poder hablar tranquilo. Bien, gracias. Hay antena, qué rico, Aire rico.